Cuando la polvareda del campo de batalla se disipa, el estruendo ensordecedor de miles de soldados marchando y las armas chocando cede su lugar a un silencio inquietante. Cuervos y buitres se abalanzan sobre los innumerables cuerpos que yacen inmóviles en la desolada llanura, mientras este silencio sepulcral solo es interrumpido por los desgarradores gemidos de hombres y animales heridos. Junto a los cadáveres, se encuentran dispersos restos de armaduras, escudos, estandartes, espadas y otros equipos de guerra. Con la llegada de la noche, figuras sombrías y restos de pertrechos comienzan a moverse por el campo de batalla. No se trata de saqueadores ni de sobrevivientes que han vuelto, sino de equipos especiales enviados con propósitos concretos. Conquistar la victoria es solo un paso, pero las consecuencias de un enfrentamiento no terminan con la toma del campamento enemigo ni con el reparto del botín, eso está lejos de ser todo. Queda una ardua labor tras el combate. Grupos de soldados inactivos son movilizados rápidamente para buscar a sus camaradas heridos, ya que cada minuto puede ser decisivo entre la vida y la muerte. Encontrarlos en medio de un mar de cuerpos inertes se convierte en una prioridad. Cada soldado rescatado que logra recuperarse completamente representa un recluta menos que entrenar y una valiosa experiencia que el ejército no pierde. Los soldados heridos que pueden caminar o presentan lesiones menores son tratados en el lugar por el personal médico del ejército o trasladados en camillas o vagones hasta el hospital, donde los médicos harán todo lo posible por atenderlos. Aquellos con heridas graves o señales de infección recibirán al menos los cuidados básicos que se puedan brindar en esas circunstancias. Este proceso puede extenderse durante varios días, mientras que la recuperación de algunos heridos podría tomar semanas o incluso meses antes de que puedan reintegrarse al ejército. Los centuriones y otros oficiales tienen la tarea de registrar las bajas y reportar la identidad de los soldados caídos durante sus recuentos. Mientras una parte del ejército se dedica a atender a los heridos, otro grupo se encarga de recoger los cuerpos de los muertos, una labor de extrema importancia, como destaca el historiador Onasander. El general está obligado a ocuparse del entierro de los fallecidos, tanto en la victoria como en la derrota, sin permitir que el momento, el lugar o las circunstancias sirvan como excusa para retrasar esta tarea. Se trata de un acto de piedad y respeto hacia los que han perecido, pero también de un mensaje crucial para los que aún viven. Si los soldados caídos no reciben sepultura, cada hombre en las filas temerá que su propio cuerpo no sea tratado con dignidad en caso de que llegue su hora. El soldado contempla con sus propios ojos el destino de los caídos, y al percibir la negligencia en su entierro, se llena de indignación y proyecta un sombrío futuro, temiendo que, de morir, su cuerpo también quede abandonado. Dejar los cadáveres sin sepultura o ceremonia funeraria era algo que los romanos despreciaban profundamente. Los generales prudentes siempre se aseguraban de otorgar al menos un mínimo de respeto a los muertos. En tiempos de paz, cada soldado recibía un entierro adecuado, pero los romanos eran plenamente conscientes de los riesgos sanitarios asociados con la exposición prolongada a cuerpos en descomposición. Por esta razón, en situaciones críticas, se adoptaban medidas más rápidas. Los soldados fallecidos eran enterrados en fosas comunes sin identificación o incinerados en enormes piras funerarias. Además, los legionarios contaban con un sistema voluntario que les permitía destinar una parte de su salario para asegurar una lápida en caso de morir. Aquellos que contribuían a este fondo podían confiar en que sus compañeros sobrevivientes en la fortaleza organizarían una ceremonia adecuada y erigirían una lápida, incluso si no quedaban restos que enterrar. Miles de estas lápidas han resistido el paso del tiempo y continúan siendo descubiertas, proporcionando información sobre los nombres, trayectorias, familias e incluso el estatus de estos soldados de la antigua Roma. Siempre resulta fascinante descubrir estas inscripciones y tratar de imaginar las vidas de quienes las inspiraron. Una de ellas, por ejemplo, provenía de Castra Vetera y pertenecía a Marcus Caelius, un centurión de 53 años de la 18ª Legión, que perdió la vida combatiendo en el bosque de Teutoburgo. La familia de Caelius pudo tener la certeza de que su cuerpo recibió una sepultura digna cuando Germánico, años después, visitó el lugar de la batalla y se encargó de enterrar a todos los caídos. Sin embargo, este tipo de esfuerzos no se aplicaban de la misma manera a los generales romanos ni a los oficiales de mayor rango. En la Roma antigua,
el estatus jerárquico otorgaba privilegios especiales, y los ritos funerarios no eran la excepción. En el caso de los generales y altos mandos, se organizaba un funeral solemne inmediatamente después de la batalla, en el que participaba todo el ejército, siguiendo las tradiciones romanas. Este honor también se extendía ocasionalmente a héroes destacados en combate. Apiano, por ejemplo, menciona el entierro honorífico del centurión Cayo Crastino, quien lideró la carga del ejército cesariano durante la batalla de Farsalia. Cuando se buscó el cuerpo de Cayo Crastino, fue hallado entre los muertos, y César, en reconocimiento a su valentía, le otorgó honores militares, organizó su entierro y mandó construir una tumba especial cerca del lugar donde descansaban los demás soldados. Rara vez los romanos erigían monumentos de guerra para conmemorar a sus caídos, pero un ejemplo notable es el que el emperador Trajano mandó construir en Adamclisi. En este monumento, de manera impresionante, se inscribieron los nombres de 4.000 soldados que murieron en combate, y en ciertas fechas se realizaban ceremonias especiales en su honor. En dichas ceremonias se leía en memoria de los valientes que sacrificaron sus vidas luchando por la República. ¿Y qué ocurría con los heridos del ejército enemigo? En algunos casos, dependiendo de su nivel de civilización y de la gravedad de sus heridas, los romanos se ocupaban de ellos. Sin embargo, esta atención no era gratuita, los heridos que lograban sanar eran hechos prisioneros o vendidos como esclavos, ya que los mercados pagaban generosamente por cautivos en buen estado. Aquellos cuyas heridas eran demasiado graves enfrentaban un destino inmediato, eran ejecutados en el lugar. El trato a los cadáveres de los enemigos también dependía de su estatus, los restos de adversarios considerados menos civilizados eran abandonados a la descomposición. En cambio, los nobles enemigos recibían un trato muy diferente, ya que podían convertirse en valiosos recursos para ser rescatados o usados como piezas en el juego político. Un ejemplo destacado ocurrió durante las etapas finales de la Segunda Guerra Púnica, cuando Escipión el africano liberó a Masiva, el sobrino de Masinisa, después de haber sido capturado en Hispania. Escipión el africano liberó a Masiva como un gesto estratégico para ganarse el favor del príncipe númida y consolidar su apoyo a la causa romana. Otros prisioneros capturados también eran utilizados en intercambios de cautivos, una práctica común en las negociaciones de guerra. Un episodio particularmente humillante para los romanos ocurrió tras la catastrófica batalla de Cannas, cuando el Senado se negó rotundamente a pagar el rescate de los soldados que habían caído prisioneros de Aníbal tras rendirse. Sin embargo, en otras ocasiones, los romanos mostraban gran interés en localizar a sus ciudadanos vendidos como esclavos por el enemigo, exigiendo su liberación y repatriación como una de las condiciones para establecer la paz. Desafortunadamente, este mismo trato no se extendía a los enemigos de Roma, quienes, en la mayoría de los casos, eran vendidos sin miramientos como esclavos o exhibidos como trofeos de guerra para humillar a sus pueblos. Mientras los soldados y médicos se ocupaban de los muertos y heridos, los herreros y artesanos de las legiones enfrentaban una tarea igualmente crucial: reparar y restaurar el equipo dañado. Era prioritario poner en servicio lo antes posible las armas, armaduras y demás pertrechos que se hubieran deteriorado durante la batalla. Por ello, no era inusual ver a pequeños grupos de soldados buscando entre los restos abandonados para encontrar equipo que pudiera ser reutilizado o despojando a sus camaradas caídos de sus armas y armaduras. Incluso los pertrechos enemigos eran recolectados frecuentemente, tanto como trofeos para exhibir en público como para ser almacenados y usados en caso de necesidad. Livio relata que, tras la devastadora batalla de Cannas, Roma enfrentó una necesidad tan apremiante de equipo para sus legiones que incluso las armas enemigas, previamente exhibidas como trofeos en templos o almacenadas, fueron reutilizadas para armar a los soldados. El aspecto de ese ejército romano habría sido sin duda peculiar, con hombres portando armamento de origen variado y ajeno. Lo que sí es seguro es que, en cuestión de días, cualquier campo de batalla quedaba despojado de todo equipo que pudiera tener algún valor. Solo los objetos más pequeños, como puntas de flecha, proyectiles de artillería o balas de honda, solían abandonarse, ya sea porque estaban demasiado dañados o resultaban difíciles de recuperar. Esto explica por qué son los hallazgos más frecuentes en las excavaciones de antiguos campos de batalla. Por el contrario, encontrar espadas,
cascos o piezas de equipo completas y en buen estado es algo extremadamente raro. Estos objetos no solo tendrían que haber escapado al escrutinio del ejército romano, sino también haber permanecido ocultos durante siglos, evitando ser descubiertos por saqueadores y ladrones de tumbas. La recolección del botín de guerra, especialmente de objetos valiosos y significativos, era otra tarea fundamental tras el combate. Esta actividad estaba bajo estricta supervisión del Estado Mayor del General, encargado de contabilizar los bienes y garantizar que los soldados no se apropiaran indebidamente de ellos. Por norma, a menos que se autorizara explícitamente, el botín del campo de batalla no pertenecía a los soldados, sino al general, quien lo gestionaba en nombre del Estado. Los soldados debían entregar todo lo que recolectaban, dejando que se reuniera, procesara y distribuyera de manera equitativa, usualmente en forma de dinero en efectivo. Existen registros que muestran cómo, al finalizar una campaña, se entregaban considerables sumas de dinero a los soldados. Sin embargo, esto no impedía que los soldados, junto con otros miembros del campamento, intentaran apropiarse de objetos valiosos cuando tenían la oportunidad. Si no había oficiales cerca, nada les impedía saquear un cadáver o una tienda enemiga. Objetos como calzado, capas, armas, joyas pequeñas o utensilios cotidianos como tazas eran altamente valorados. Estos bienes no solo eran fáciles de transportar y ocultar, sino que podían venderse a buen precio en los mercados. Para un soldado, encontrar algo excepcional, como una montura lujosa o un mueble de la tienda de un oficial enemigo, era equivalente a ganar una pequeña fortuna, ya que podía valer tanto como varios meses de salario. El mayor desafío para los soldados era asegurarse de llevar el botín sin ser descubiertos ni sufrir castigos por apropiarse de lo que no les correspondía. Por ello, es probable que los soldados dejaran los objetos más grandes y valiosos para el general y se centraran en apoderarse de artículos más pequeños. Polibio describe cómo, tras la victoria romana en Cinocéfalas, los soldados siguieron a los fugitivos durante un tiempo, pero pronto algunos comenzaron a despojar a los muertos, mientras otros capturaban prisioneros. La mayoría, sin embargo, se apresuró a saquear el campamento enemigo. Al descubrir que los etolios se les habían adelantado en la tarea, y sintiéndose defraudados por la falta de botín, los soldados comenzaron a culpar a los etolios y a acusar a su general de haberles impuesto el riesgo y haber entregado el botín a otros. Tras este incidente, regresaron a su campamento para descansar, dedicando el día siguiente a recoger los prisioneros y lo que quedaba del botín. Este relato ilustra la tensión que surgía cuando los soldados no recibían el botín esperado, lo que afectaba directamente a las bonificaciones que recibían. En ocasiones excepcionales, el general podía recompensar a sus hombres con todo el botín de la batalla y darles total libertad para quedarse con él. Aunque este gesto era popular entre los soldados, no era lo común, pues el general tenía la obligación de recoger el botín y enviar parte de él a Roma. Además, otorgar todo el botín a los soldados podía generar aún más tensiones y quejas sobre la distribución del botín, pues no todos quedaban igualmente satisfechos con el reparto. En estas situaciones, los soldados que rompían filas primero tras la batalla y se lanzaban al saqueo solían conseguir el mejor botín, mientras que aquellos que se encargaban de patrullar, enterrar a los muertos o atender a los heridos solo obtenían los objetos de segunda mano. Este desequilibrio podía fácilmente generar tensiones, afectando no solo la camaradería entre los soldados, sino también las relaciones con los oficiales que intentaban imponer orden. Si te ha interesado esta fascinante historia de los campos de batalla romanos, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos sobre la antigua Roma. Comenta abajo cuál ha sido el momento más impactante para ti y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerda, si no dejas tu comentario, es posible que los cuervos se te adelanten.